Ok, entonces, ¿por qué es importante esta información para ti? Porque puede ser que estés pasando esto. Sientes que ya no tienes energía para seguir buscando trabajo o buscando ese emprendimiento que quieres lograr, ¿cierto? Ya no sientes que estás motivado ni reconocido en tu trabajo actual, ¿cierto? O en el ámbito en el que estés. Has intentado infinitas veces enviando currículum, reuniones de LinkedIn o hacer crecer tu emprendimiento. Cada día es una lucha, te cuesta incluso levantarte. Sientes que estás drenado internamente, te dejas llevar por lo que te dicen, sientes que no tienes foco, estás triste, molesto, con rabia y amargura. Hoy te quiero mostrar qué más puedes hacer. ¿Por qué esto es importante para mí y de verdad es mi pasión en la vida? ¿Ya? Yo me dejaba mucho llevar por la opinión de los otros o lo que la sociedad esperaba de mí. No valoraba mi propia opinión. No tenía claro lo que quería en mi vida, no estaba conectada con mi propósito. No reconocía mi aporte en la empresa y en apariencia podría verse que lo estaba haciendo súper bien, que amaba lo que hacía, estaba en una empresa súper exigente, pero de todas formas yo sentía que no era importante lo que hacía, ¿ya? Siempre vivía la vida desde la banca como víctima, ¿cierto? Una parte de mí al menos. Siempre trabajando en excelencia, pero pensando que lo que pasaba no dependía de mí, dependía de otros. Hasta aquí, ¿cierto? Una vez que en el fondo logré darme cuenta de que no estaba trabajando desde mi pasión y me hice esta pregunta, ¿qué quiero lograr al final de mi vida? Dije, ¿sabes qué? Aunque esté tranquila en esta empresa, aunque realmente me guste lo que hago, yo quiero más para mi vida, porque quiero ayudar a otros, ¿ya? Una vez que supe qué quería lograr al final de mi vida y qué trascendencia quería tener en esta vida, y esto fue después de un proceso de coaching súper positivo para mí, donde me pude enfrentar, ¿cierto?, a mis mayores miedos, pude ponerlo en acción, ¿ya? Y para ponerlo en acción, yo ya sabía cuál era mi propósito, ¿cierto? Para ponerlo en acción necesité de verdad energía guerrera para lograr mis objetivos, ¿ya? Yo en ese momento me sentía como el fénix, ¿ya? Me sentía en las cenizas, aunque en apariencia las personas me podrían ver y decir, oh, está en la tremenda empresa, en una multinacional, le está yendo bien, tiene buen sueldo y todo, pero yo por dentro me sentía de verdad en las cenizas. Entonces yo en el ámbito para ayudar a las personas, ¿cierto? Que quieran hacer ese tránsito, empecé a preguntarme, ¿cuál es la energía que yo necesito? ¿Qué es la energía guerrera? ¿Qué son las creencias limitantes? ¿Cierto? Que esto yo ya lo había visto, había estudiado coaching 10 años antes de empezar a trabajar, pero de todas formas quería en el fondo trabajarlo en mí, ¿cierto? Lo había visto en ciertos ámbitos de mi vida, mis creencias limitantes, pero al final lo necesitaba en todos los ámbitos de mi vida y sobre todo en este ámbito laboral que para mí era importante porque siempre he sentido que en lo laboral me gusta mucho, o sea, siempre he puesto mucho foco en lo laboral porque me gusta aprender nuevas cosas y me gusta como en el fondo también ayudar a otros, ¿ya? También saber qué es lo que es un bloqueo mental, cómo puedo hacer que mi mente, diálogo interno, me pueda apoyar en mis resultados. Ya yo ya siendo, en el fondo, ya siendo coach, trabajando en esta empresa, me empecé a hacer estas preguntas para poder lograr estos resultados. ¿Ya? Te quiero contar un poco de mi recorrido, porque a mí siempre en la universidad, siempre, y lo tuve desde ahí en adelante, es quién te habla lo que te está diciendo, ¿cierto? Desde dónde hablo cuando te hablo, ¿cierto? Soy psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis, me costó sacarlo, así que lo cuento por eso, ya no fue fácil, ¿ya? También soy máster trainer y coach en programación neurolingüística, tengo formación en coaching transformacional y actualmente estoy preparándome en creación consciente, en cómo creamos nuestra realidad. Trabajé 12 años en empresas nacionales y multinacionales, ¿cierto? En Chile, en Estados Unidos y Australia también, ¿ya? Y creé mi empresa de entrenamiento y ya llevo 3 años trabajando en empleabilidad, ¿ya? Gracias a Dios he podido trabajar en Chile, Brasil y con personas de Colombia, en Colombia, Estados Unidos, Panamá y México, ¿ya? Y hace poco tengo una nueva persona que está en Dinamarca, ¿ya? Hoy estoy dictando esta segunda versión de este taller que a mí me encanta, que se llama Elévate Fénix, y que me encantaría que fuera 24 horas o fuera mucho más largo, pero lamentablemente tenemos estas horitas para ir contándoles, ¿ya?
súper corto, en que entrevisté más de 200 personas, ¿cierto? Ya llevo más de 500, en verdad ya 700 personas, ¿cierto? Ayudando en estos 3 años, y he capacitado en talleres a más de 500 personas en Chile y en el extranjero. Ya, yo esto es súper importante porque es lo que creo, cuáles son mis valores. Creo que las personas, al poder obtener nuevas distinciones de la realidad, pueden acceder a su máximo potencial y pueden lograr resultados extraordinarios. ¿Cuál es mi visión? Un mundo conectado donde las personas puedan estar conectadas consigo mismas y tomar acción para lograr cambios, impactar positivamente en sus trabajos y en sus vidas, y así poder crear un mundo al que amen pertenecer. ¿Ya? Para mí, yo actúo desde este paradigma. Las personas ya son valiosas y el oro ya está dentro de ellos. Solo tienen que redescubrirlos. ¿Por qué puse este baúl? Porque en general yo digo que la tarea del coach es como la de un arqueólogo, que tiene que ir a limpiar en el fondo como el polvo de lo que ya está ahí, que es precioso, ¿ya? Dentro de cada una de las personas. Simplemente no las están viendo. Mis focos son autoestima profesional, empleabilidad, autoliderazgo y desarrollo de carrera. ¿Ya? Entonces, elévate Fénix. ¿Con qué ojos mira un Fénix, cierto? ¿Con qué ojos mira una persona desde el arquetipo del guerrero? ¿Ya? En la programación neurolingüística tomaron mucho, en el fondo, conceptos de Jung, Gustav Jung, y él en el fondo siempre hablaba de los arquetipos. Existen varios arquetipos, está el del guerrero, el de la pasión, ¿cierto? ¿Cierto? El amante y también el del sabio. Y hoy día, esos son los fundamentales, hay muchos más, ¿ya? Y el que vamos a ver hoy es el arquetipo del guerrero representado en el fénix, ¿cierto? Que es en el fondo la representación de la resurrección constante y de la inmortalidad. Y que en el fondo cada uno de ustedes ha sido fénix en su vida más de una vez, y probablemente el 2020 fueron fénix 5 veces quizás, por lo poco, ¿cierto? Porque en el fondo fue un año de reinvención constante. ¿Ya? ¿Cuál es el recorrido de hoy? Vamos a ver 3 focos de una mentalidad guerrera. Vamos a trabajar qué es una creencia limitante y cómo trabajarlas. ¿Ya? Así que saquen lápiz y papel, porque de verdad esto es en el fondo como lo que más me funciona a mí en los procesos de coaching. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos, los bloqueos mentales, y cómo puedo yo desarrollar un diálogo interno posibilitador o expansivo? ¿Ya? ¿Y por qué elegí la metáfora del fénix? Como les contaba recién, que el fénix, estando en lo peor, ¿cierto? Renace de las cenizas, ¿ya? Entonces, lo que me gusta mucho del fénix es, en el fondo, está en las cenizas y va constantemente renaciendo, ¿cierto? Con el poder del fuego, ¿ya? Muchas veces el fuego es la representación de la alquimia, ¿cierto? Y es esta muerte que tenemos que hacer muchas veces a cosas que no nos funcionan, y vamos a admitir a una persona, estas cosas que no, dejar morir a estas personas que no, a estas personas, perdón, a estas cosas que no nos funcionan, y en el fondo poder volar, ¿cierto? Como el fénix, porque muchas veces hay cosas que nos dan peso, ¿cierto? Y tenemos que dejarlas ir para poder renacer, ¿ya? Entonces, focos. ¿Cuál es el foco? Me encantaría que esto fuera mucho más largo, pero vamos a ir al grano, ¿ya? Foco. ¿Cuáles son los focos de una mentalidad guerrera? Una persona que tiene una mentalidad guerrera, ¿cierto? Constantemente sale de su zona de confort. Es valiente. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a desarrollar valentía, la habilidad de la valentía, una vez que sale una y otra y otra y otra y otra vez de su zona de confort, ¿cierto? Se dice en el fondo que cuando salimos de en general estamos en una zona de confort donde nos sentimos cómodos, o a lo mejor no nos sentimos tan cómodos, nos sentimos incómodos, pero permanecemos constantemente ahí, ¿ya? Y una vez que nosotros empezamos a aprender la habilidad de salir constantemente de nuestra zona de confort, que puede ser haciendo pequeñas cosas que nos den un poco de miedo, ¿cierto? Porque salir de la zona de confort siempre va a traer miedo, ¿cierto? Siempre va a traer a veces estas emociones del displacer, porque no es lo que conocemos, ¿cierto? Tenemos que salir a una zona desconocida. Entonces salir, yo me lo imagino como una especie de cajita, donde vamos saliendo de esta cajita y la cajita se va agrandando, ¿cierto? Y podemos salir
de esa zona de confort y vamos de esa forma a generar esta valentía interna donde cada vez es mucho más fácil en mí, ¿cierto?, poder salir de zonas de confort y poder, como les decía recién, lanzarme al vacío y poder ver cómo me crecen alas en el camino, ¿cierto? Y visualizar constantemente lo que quiero lograr, ¿ya? Esto es tan importante porque muchas veces las personas me dicen, ¿sabes qué, Caro? No sé, ¿sabes que no logro mis objetivos? Y yo les pregunto, ¿y sabes cuáles son tus objetivos? Y muchas de las veces no saben cuáles son sus objetivos, no saben lo que quieren crear, no saben lo que quieren lograr. Entonces, aquí hay un tema que es absolutamente importante que tiene que ver con nuestra creación de nuestra vida. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto? Además de salir de mi zona de confort, crear esta valentía dentro de mí, es empezar a visualizar qué es lo exactamente que yo quiero crear en mi vida. No lo que me dicen otros que yo quiero crear en mi vida, ¿cierto? Sino lo que yo realmente quiero crear en mi vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero vivir en una ciudad con playa, ¿cierto? Y desde mi ventana se va a ver el mar, por ejemplo. Eso es algo concreto que yo voy a visualizar, ¿cierto? Y que en el fondo es mucho más fácil que yo lo pueda materializar porque se dice, en el fondo, que el inconsciente, ¿cierto? Habla a través de imágenes, ¿ya? Y cuando yo puedo conectarme con imágenes poderosa, ¿cierto? A lo que yo quiero, es mucho más fácil que mi inconsciente, que está, ¿cierto? No está en la superficie, ¿cierto? Lo que está en la superficie de nuestra mente, nuestro inconsciente va a poder, que es el 80% casi como del al aparato psíquico, ¿cierto? Va a poder en el fondo guiarse con mayor facilidad a lo que en el fondo quiero yo, ¿ya? Entonces, si yo tengo hago típicos dream boards o estos mapas con imágenes de lo que yo quiero crear, o yo tengo una imagen interna de lo que yo quiero crear, es mucho más fácil que yo logre ese objetivo. Entonces, una persona que tiene una mentalidad guerrera, tiene un objetivo claro, constantemente sale de su zona de confort y de esa forma genera esta valentía, ¿ya? Entonces, preguntas, ojalá las puedas anotar. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, ¿cierto? Terminamos el seminario o ahora que estoy hablando para salir de tu zona de confort, ahora ya. ¿Qué vas a hacer para salir de tu zona de confort, en tu zona de lo que siempre, con quién vas a hablar, con qué persona nos has hablado para encontrar ese trabajo, con qué persona nos has hablado para sacar tu emprendimiento? ¿Qué vas a hacer hoy, ahora ya, para salir de tu zona de confort? Esta pregunta a mí me encanta, ¿ya? Y desde que la empecé a utilizar en mi vida, realmente me cambió mis resultados, ¿ya? ¿Qué pasaría si el miedo no existiera? ¿Ya? Yo ahí me acorto esa brecha donde yo tengo que atravesar el umbral, ¿cierto? De mi zona de confort a la zona desconocida y me empiezo a preguntar mucho más rápido. ¿Qué pasaría si el miedo no existiera? Si hoy en tu vida no existiera el miedo, ¿qué sería lo primero que harías? Mejor agarrarías el auto e irías por lo que buscas. Llamarías a esa persona que no has llamado, ¿cierto? Le escribirías a esa persona que tienes eso pendiente, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el miedo no existiera hoy en tu vida? ¿Ya? Y vamos a hacer este ejercicio un minutito. Vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar qué es lo que quieres lograr, ¿ya? Vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar qué es lo que quieres lograr. Entonces vamos a empezar el ejercicio, ¿cierto? De visualización. Ya para los que en el fondo no les gusta mucho cerrar los ojos, está perfecto que abras tus ojos, pero empieza a imaginar frente de ti qué es lo que tú quieres lograr. Entonces vas a ir cerrando tus ojitos, vas a ir poniendo, vamos a hacer una visualización de un minuto, vas a ir poniendo tus pies en el suelo, tus manos arriba de tus piernas, vas a cerrar los ojos o si los quieres mantener abiertos está perfecto y vas a ir conectándote a tu respiración, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y frente a ti, de manera automática,
Va a ir apareciendo eso que quieres crear en tu vida, esa relación que quieres crear, ese trabajo que quieres crear, ese emprendimiento, esa nueva forma de actuar que quieres crear en tu vida. Como una imagen representativa de lo que quieres crear en tu vida. Te vas sintiendo ahí, en ese momento presente. Vas sintiendo los aromas de ese espacio donde ya lograste tus objetivos. Vas sintiendo las texturas de lo que esté alrededor tuyo, de cómo estás vestido, vestida, de las personas que están frente a ti o cerca de ti. Vas viendo los colores de esta imagen. Vas sintiendo los sonidos de esta imagen. Sientes como ese objetivo ya está creado dentro de ti. Con cada respiración vas profundizando en ese objetivo. Ya lo estás viviendo. Disfrútalo unos segunditos más. Si no apareció, está perfecto. Porque ahí tienes que ir creándolo. Cuando estés listo, lista, sin abrir los ojos, si los tienes cerrados, vas a ir inhalando por la nariz, exhalando por la boca, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, y una última vez inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Cuando estés lista, listo, ya tu tiempo, vas abriendo los ojos. Eso que se apareció frente de ti es lo que quieres crear, ¿cierto? Es lo que tu mente inconsciente trajo hacia ti. Y si no vino, importante empezar ahora a reflexionar, a escribirlo, ¿cierto? A escribir qué es lo que quieres crear en tu vida. Ojalá cerca de la naturaleza, caminando, escuchando una canción tranquila. Empezar realmente a preguntarte qué es lo que quieres crear. Si viste esta imagen, trata de escribir en un papel, en un cuaderno, en una hoja. Esto es lo que quiero crear y no voy a descansar hasta crearlo. Voy a salir de mi zona de confort si es necesario y voy a pensar que el miedo no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Los que estén con los ojitos cerrados van abriéndolos. Vamos a salir de esa experiencia. Cada persona lo vive de manera distinta y está perfecto, ¿cierto? Segundo, ¿cómo identifico mis creencias limitantes? ¿Cierto? ¿Cómo identifico mis creencias limitantes? Se dice que los seres humanos tienen un sistema de creencias que es como un cableado gigante, como el cableado que tiene el cerebro, ¿cierto? Gigante. Tenemos miles de creencias, ¿cierto? Que están dando vuelta ahí día a día, ¿cierto? Y cómo yo las puedo detectar es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo, ¿cierto? Y también en si yo puedo lograr o no un objetivo independiente de lo que yo me diga, porque puede ser que mi diálogo interno esté más silenciado en algunas cosas, ¿ya? Es importante que yo me empiece a ser consciente de mi diálogo interno o esa vocecita Pepe Grillo, ¿cierto? Que me está diciendo, puedes, no puedes, dobla aquí, haz esto, o la Carolina me está hablando sobre las creencias limitantes, wow, me estoy escuchando lo que estoy diciéndome a mí mismo, ¿cierto? Ese es, en el fondo, tu diálogo interno, ¿ya? Yo cuando lo descubrí, realmente me explotó la cabeza, porque no podía creer que esa vocecita dentro de mí podía clasificarse con un nombre, y ese nombre era diálogo interno, ¿ya? Y en general, si podemos reducir todas las creencias que son limitantes y las creencias que son posibilitadoras, ¿cierto? Que son en el fondo obviamente contrapuestas, yo las puedo reducir en estas cuatro. No quiero, ¿cierto? No puedo, no me lo merezco, no es posible para mí, y hay una quinta que podemos incluso agregar aquí es no soy suficiente. ¿Ya? Entonces, no quiero, no puedo, no me lo merezco, no es posible para mí,
no soy suficiente. Entonces, por ejemplo, no quiero encontrar ese trabajo, ¿cierto? Yo me lo digo, pero probablemente sí quiero, pero me estoy diciendo un diálogo interno que me está limitando del logro de mi objetivo. No puedo hacer ese emprendimiento, ¿cierto? No puedo, no hay posibilidad, no está dentro de mí esa posibilidad, ¿cierto? No puedo. No me lo merezco, ¿cierto? No me lo merezco en el fondo es pensar, y este es un temazo, ¿ya? El merecer, porque muchas personas pueden decir, yo quiero, yo puedo, pero dentro de sí mismas se están diciendo, no me lo merezco, por A, B, C motivo, ¿ya? Porque en general, nuestro inconsciente se forma de los 0 a los 7 años, ¿ya? Y en esa época que tú eres como una tabula rasa, que eres como una hoja en blanco, se empiezan a generar una serie de creencias en ti, ya que muchas veces tú eres inconsciente, porque en esa época no hay capacidad de simbolización, ¿ya? Entonces probablemente no tienes la noción de cuándo se generó, obviamente, esa creencia en ti de los 1 a los 7 años, ¿cierto? De los 0 a los 7 años, y en el fondo tienes un no me lo merezco, que puede ser por cualquier situación. Y estas creencias limitantes, aunque no me lo crean, pueden ser con traumas graves, ¿cierto? Y también pueden ser con cosas muy pequeñas. Una vez me tocó una persona que estaba en el patio del jardín, ¿cierto? Tenía 5 años y estaba mirando a su mamá, de repente se dio vuelta jugando, se devuelve y no estaba la mamá. Y ahí ella, en el fondo, se generó la creencia de las personas me abandonan y finalmente esa creencia lo que estaba detrás es no me merezco que la gente me quiera. ¿Ya? Imagínense, en un minuto esa persona creó esa creencia limitante de manera inconsciente. Esto significa, o sea, esto no tiene que, o sea, en el fondo no creas que, uy, oh, wow, es terrible lo que me está pasando adentro de mí, ¿cierto? Sino que en el fondo, mientras más tú detectes la forma en que opera tu cerebro, la forma en que opera tu mente, es mucho más fácil que tú lo puedas cambiar, que tú lo puedas modificar, ¿cierto? Y también está esta otra creencia, no es posible para mí, ¿ya? Muchas personas creen que no es posible para ellos, ¿ya? No, y la otra es, no soy suficiente. No soy suficiente para lograr mis objetivos. Entonces, si podemos resumir, las creencias limitantes son el no quiero, no puedo, no me lo merezco, no es posible para mí, no soy suficiente. Y obviamente, ¿cómo puedo yo cambiar una creencia limitante? Es el yo quiero, yo puedo, yo me lo merezco, es posible para mí, ¿cierto? Y yo soy suficiente. De hecho, hay personas que utilizan estas palabras como frases que se repiten día a día constantemente o como mantra, como dicen también. Yo quiero, yo puedo, yo me lo merezco, es posible para mí, yo soy suficiente. Repítalo constantemente. Imagínate, lo repites unos 10 minutos al día, antes de partir el día, y empiezas con eso. Va a ser tu día muy, muy distinto. Entonces, hay algo que yo no logro y yo me empiezo a decir, respecto de este objetivo que no he podido lograr hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora. Yo puedo, yo me lo merezco, es posible para mí, yo lo quiero lograr, yo soy suficiente y soy más que suficiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar estas creencias que se resumen en estas 5 que les acabo de contar, ¿cierto? ¿Cómo yo las identifico? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es tu principal miedo a la hora de encontrar trabajo o cambiarte de trabajo, ¿cierto? O emprender. ¿Cuál es tu principal miedo? ¿Ya? Ahí hay una forma de identificar la creencia limitante, podríamos decir una de las creencias limitantes. Entonces, ¿cuál es tu principal miedo a la hora de XX, ¿cierto? ¿Cuál es tu principal miedo? Por ejemplo, puede ser que me rechacen, que me digan que no soy suficiente, que me digan que no puedo, que me digan que tengo mucha experiencia, que me digan que tengo muy poca experiencia, ¿cierto? ¿De dónde crees que viene ese miedo? Ya empezar a explorar. ¿De dónde crees tú que viene ese miedo? Y muchas veces puede ser que venga de algo que te dijeron tus padres o de algo que te dijeron cuando tú eras niña. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál será la intención positiva? ¿Cuál será la intención positiva de que tú creas en el fondo que no es posible para ti encontrar un trabajo? ¿Ya? Muchas veces las personas, o no encontrar un trabajo o lo que sea, ¿cierto? Muchas veces las personas que no pueden encontrar trabajo es porque piensan que eh, no tienen mucha experiencia o que tienen poca experiencia o el miedo, ¿cierto? Los protege de
que no se sienten suficientes a lo mejor, por ejemplo, con su currículum, no se sienten suficientes con el LinkedIn, no se sienten suficientes o no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, siempre los miedos se dice que están protegiendo algo. En general, todas las emociones están protegiendo algo y esa es su razón de existir, su razón suficiente, ¿ya? En la programación neurolingüística técnicamente se le llama la intención positiva, su razón de ser, ¿ya? Y otra forma en que tú puedes identificar tus creencias limitantes es con esta otra pregunta. ¿Qué nueva creencia o frase de poder puedes incorporar en vez de miedo, ¿cierto? Del miedo. Por ejemplo, puede ser, vamos a pensar, por ejemplo, en Rodrigo, que nos acaba de comentar. Puede ser decir, tengo demasiada experiencia para los cargos más junior o los cargos que están pidiendo ahora en el mercado. Entonces, dentro de lo que hemos acabado de aprender, ¿qué creencia puede decir esa persona en vez de, ¿cierto? Se puede decir, Rodrigo, decir, yo tengo la experiencia suficiente para el cargo que está buscando alguien con mi perfil, ¿cierto? Y esa es un cambio de creencia. Obviamente se dice, y por eso el desafío de 21 días, se dice que en 21 días, en el fondo, la persona puede generar un nuevo cableado interno, ya puede generar un nuevo hábito porque las neuronas ya empiezan a tener distintos circuitos y se empiezan a desactivar los circuitos de las creencias anteriores y se empiezan a activar los circuitos de las creencias actuales. Entonces, en 21 días, si tú un hábito lo tienes por 21 días, probablemente ese hábito se puede instalar en ti. Entonces, si tú el hábito de decirte, yo puedo tener ese trabajo porque mi experiencia es requerida por una organización, sí o sí, y tú te lo empiezas a decir por 21 días, probablemente esa creencia va a instalarse en ti con mayor firmeza. ¿Ya? Tercero, ¿qué es lo que vamos a hablar? De los bloqueos. Estos temas dan para largo, ¿ya? Los bloqueos. Entonces, súper importante que tú sepas que nosotros podemos sentir bloqueos que no necesariamente están ligados a lo mental, ¿ya? Obviamente eh, tienen algo en común, obviamente, ¿cierto? Pero también puedes sentir o saber que tienes bloqueos, ¿cierto? A nivel físico. Los bloqueos que vimos recién o creencias limitantes que vimos recién son mentales y los bloqueos que les voy a hablar ahora tienen que ver con bloqueos físicos, ¿ya? Hay zonas que se activan o desactivan dependiendo de la emoción, ¿ya? Esto cuando yo lo aprendí también fue muy clave para mí, porque en el fondo, muchas veces nosotros decimos, pero si he postulado, si he hecho todo lo posible para lograr mi objetivo, pero cuando postulo, cuando hablo con la persona, cuando le vendo, cuando lo que sea que tú hagas para lograr ese objetivo, le hablo desde una emoción que no es tan positiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿y qué pasa? Que en el fondo tú empiezas las palabras que empiezas a usar cuando estás desde una emoción no tan positiva, tu brillo de ojos, como las frases, las formas en que dices las cosas, ¿cierto? Son totalmente distintas. Entonces, esto incluso te puede servir para una entrevista, ¿ya? Si yo voy a una entrevista derrotado, ¿cierto? O si yo voy a vender, por ejemplo, derrotada, derrotado, obviamente se va a poder observar en muchas cosas en mi expresión facial, en la forma en que hablo, en el tono de voz, ¿cierto? En mi postura corporal, ¿ya? Entonces eso es súper importante que yo antes de cualquier cosa que yo haga, yo empiece a trabajar mis estados internos, ¿ya? Y esto sirve para todo, ¿ya? Yo trabajar mis estados internos. Entonces, si voy desde la rabia, obviamente eso va a tener un resultado y si voy desde el amor, ¿cierto? Eso va a tener otro resultado, ¿cierto? En general se dice que las emociones hay dos emociones claves, ¿ya? Hay un montón de emociones, son como, hay más rato los vamos a ver, pero están las emociones expansivas y las contractivas. Las expansivas tienen que ver con el amor y se expanden dentro del cuerpo y en el fondo, contractivas que tienen que ver con la depresión, ¿cierto? Donde la persona incluso llega a sentir frío, ¿ya? El miedo tiene
es muy similar también a la depresión, porque el miedo hace que las personas sienten que hay como una pared o como que hay una especie de cemento arriba de ellos, ¿cierto? Que no, o un hoyo negro o algo oscuro que no pueden atravesar, y eso hace que en el fondo también sus partes como internas del cuerpo empiecen a tener menos energía, ¿ya? No sé si han visto a las personas con depresión, por ejemplo, siempre se van a acostar y se tapan y tienen mucho frío, es por esto mismo, ¿ya? Entonces hay zonas del cuerpo que se activan o desactivan dependiendo de la emoción. Y dependiendo de la emoción, vas a elegir tus palabras, vas a elegir tus palabras, vas a elegir tus acciones. Entonces, súper importante que antes de cualquier cosa que tú hagas, tú te digas, ¿desde qué emoción yo voy? ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de emociones existen, cierto? Las expansivas, las contractivas y las que nos bloquean, siempre en general tienen que ver con las del miedo, ¿ya? Incluso se dice, cierto, como en terapias más energéticas, que el miedo tiene una energía muy pequeña, ¿cierto? Y en el fondo, el amor tiene una energía mucho más poderosa, ¿ya? Incluso piensa en ti, cuando tú has logrado algo, ¿cómo tú lo celebras? Lo celebras, ¡yay! ¡Bravo! Es expansiva esa vibración, ¿cierto? Y el miedo es como de ir a esconderse, de ir a tomar un chocolatito caliente, quizás, de ir a taparse, ¿ya? Miedo versus amor. ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Desde qué emoción? Sea lo que sea tu objetivo, siempre preguntarme desde qué emoción voy. Y la que nos bloquea en general tiene que ver con las del miedo, ¿ya? Y las emociones, estas son algunas, ¿ya? Pero esto es como un diccionario emocional que es muy bueno empezar a integrarlo, porque si yo me empiezo a conocer más, más poderoso voy a ser, más en el fondo guerrero voy a ser, porque voy a saber en qué emoción estoy y cómo trabajarla y cómo influenciar en cada una de mis emociones. Cada emoción que yo tengo yo la puedo trabajar. No necesariamente yo me tengo que quedar en el miedo, no necesariamente yo me tengo que quedar en el desánimo, en la desesperación. Primero para eso, ¿cierto? Para moverme de espacio, para moverme de emoción, yo tengo que saber desde cuál estoy. Y es por eso que hacer esta como recuento. Entonces se los voy a leer para que vayan viendo incluso qué energía transmite cada una de estas palabras y para que puedan darse cuenta que cada palabra va dejando algo en tu cuerpo. Hazte consciente de cuando yo lo lea, de qué va provocando en tu cuerpo. Mira, hazte consciente de la alegría, el amor, el apego, armonía, calma, cariño, compasión, deseo, entusiasmo, empatía, felicidad, optimismo, pasión, placer, plenitud, regocijo, satisfacción, seguridad, serenidad, sorpresa, templanza, ternura, tranquilidad, esperanza. Y desde lo contractivo, dejamos al lado la expansión y nos vamos a lo contractivo y mira lo que pasa en tu cuerpo cuando empiezo a leer estas palabras. Aburrimiento, angustia, ansiedad, apatía, asco, asombro, celos, culpa, decepción, depresión, desánimo, desamor, desesperación, dolor, envidia, hostilidad, humillación, impaciencia, indiferencia, indignación, insatisfacción, ira, melancolía, miedo, odio, pánico, pena, pereza, pesimismo, rabia, rencor. ¿Ya? Totalmente distinto lo que yo siento en mi cuerpo. De hecho, probablemente algunos que quizás están un poco estresados sintieron un poco de contracción, literalmente contracción, a lo mejor en la espalda, en la garganta, ¿cierto? Contractivas, sientes tu cuerpo contraído versus las emociones expansivas donde tú sientes expansión, ¿ya? Muy importante para generar, ¿ya? Y quiero rescatar esto que es muy importante, que tú sepas desde qué emoción están para que tú te muevas despacio. Si estoy desde la ansiedad, yo me muevo despacio, por ejemplo, a la compasión o a la sorpresa, ¿cierto? A la sorpresa positiva, ¿cierto? Al optimismo. Entonces, o estoy en ansiedad, ok, me voy a mover al optimismo, me voy a mover a la alegría. Me quedo un rato en la ansiedad a lo mejor, hago algo para moverme de ahí, ¿cierto? Como físico, quizá algún deporte o salir a la naturaleza, caminar o respirar, ¿cierto? Y me muevo despacio, ¿ya? Me quedo en la emoción quizás contractiva del momento, pero me muevo despacio, ¿ya? Y aquí el diálogo interno, ¿cierto? Cuarto, diálogo interno importante para poder trabajar desde qué espacio estoy, ¿cierto? Estamos viendo todo el rato si estoy desde lo expansivo o si estoy desde lo contractivo.
¿cierto? Desde lo expansivo, ¿cierto? Voy a tener un diálogo interno posibilitador, ¿cierto? Y desde lo contractivo voy a tener un diálogo interno que me bloquea, ¿cierto? Ok, entonces, diálogo interno expansivo y contractivo, ¿ya? ¿Qué cree en el fondo una persona que tiene un diálogo interno expansivo, ¿cierto? Aquí, el expansivo. Yo creo mi propia realidad. Eso crea una persona expansiva, ¿cierto? Obviamente todos tenemos un poco de expansivos y todos tenemos un poco de contractivos. Lo importante es movernos despacio. Es decir, ok, estoy en modo contractivo, me voy a mover al expansivo, ¿ya? Nadie es 100% expansivo, ¿ya? Entonces, ¿qué crea una persona teóricamente diciendo que es expansiva? Yo creo mi propia realidad. Yo vivo en abundancia. Siempre hay suficiente. Estoy en el camino cierto al ritmo correcto. Tengo confianza en hacer lo que amo. Todas las personas tienen su lugar en el mundo. Soy feliz. ¿Qué cree una persona contractiva? ¿Cierto? Que está en el estado contractivo. Soy víctima de las circunstancias. Vivo en la escasez. Nunca nada es suficiente. Cometo errores y fracaso a menudo. Lucho y trabajo para sobrevivir. Soy complicado. ¿Ya? Entonces, diálogo interno que nos bloquea. No tengo experiencia, por ejemplo, para las personas que están buscando trabajo. Soy mayor, no tengo estudios suficientes, soy extranjera, no tengo contactos, soy mujer y solo hay gerentes hombres. No tengo experiencia en el proceso, tanto. Soy mayor para los cargos de analista. No tengo estudios de posgrado. No tengo contactos que me puedan referir. No merezco más renta. Si pido un aumento me van a despedir. Solo dejan a externos en los cargos que buscan recursos humanos. No tengo suficiente experiencia. Llevo poco tiempo en el puesto. Lo que hago nadie lo ve. Si me aumentan el sueldo me van a explotar laboralmente. Si subo de cargo va a ser un ambiente tóxico y agresivo. No quiero subir de puesto porque quiero calidad de vida. Solo suben los favoritos del jefe. ¿Ya? Estos son los típicos diálogos internos, ¿cierto? Que nos bloquean o contractivos, ¿ya? Que no nos permiten avanzar y lograr nuevas posibilidades y realmente moverme y avanzar hacia lo que yo quiero crear en mi vida. Entonces, pregunta, ¿quieres ser guerrero expansivo o espectador contractivo? ¿Ya? Eso en el fondo, súper importante que tú te conectes a tu lado expansivo y tu lado contractivo. Algo que les quería contar el día de hoy sobre también mi trabajo, sobre testimonios de personas que han trabajado conmigo, ¿ya? Hoy día les quería contar de Rodrigo, ¿ya? Que él en el fondo empezó a trabajar conmigo y tenía muchas creencias limitantes respecto, ¿cierto?, de su valor como profesional, ¿ya? Y eso hacía que él se mantuviera en su cargo por más de 8 años. Estuvimos trabajando, ¿cierto?, con él y pudo en el fondo trabajar en nuevas oportunidades de carrera, tanto internas como externas, hasta que al final está en un cargo ejecutivo con un rol estratégico, ¿ya? Y no tiene que trabajar en regiones cada semana, ¿ya? En el caso de él empezó a modificar, ¿cierto?, su diálogo interno y sus emociones desde lo contractivo hasta lo expansivo. Y en este momento él está trabajando en el corporativo de una minera, de una importante minera eh, multinacional, ¿ya? Después tenemos el caso de Carlota Quijada, en el fondo, que ella también, había muchos aspectos, ¿cierto?, de ella, que ella no se alcanzaba a dar cuenta, que ella no se sabía vender, ¿cierto?, dentro de los cargos, ¿ya? Y ella al final pudo lograr una seguridad de cómo pueden contribuir a la empresa sus conocimientos y su experiencia, ¿cierto? Y dar buenas entrevistas, porque al final, obviamente, sobre todo para las personas que están trabajando en empleabilidad, es muy importante que puedan trabajar en sus entrevistas, ¿ya? Después, también tenemos el caso de Margarita, que ella venía llegando del extranjero, ¿cierto? Y no sabía cómo tener el currículum al día, no sabía manejar su ansiedad. Ella, antes de dar las entrevistas, empezaba a sudar, ¿cierto? Y eh, empezaba a sentirse súper incómoda, ¿ya? Se sentía, empezaba a sudar y se ponía roja. Me sentía insegura de cómo plantear mis competencias y debilidades y no llamaba mucho a la entrevista, ¿cierto?
ella logró mejorar su currículum, ¿ya? En forma y fondo, ¿cierto? Y cómo identificar sus competencias y debilidades, ¿cierto? Y cómo enfrentar de manera más exitosa la situación de la entrevista, ¿cierto? Y sobre todo las ansiedades con respecto a eso, ¿cierto? Ella contó, ¿cierto?, que se fue con herramientas para sentirse segura en entrevistas y con un conocimiento concreto acerca de sí misma. Y logró un trabajo en una importante empresa donde se siente valorada. Ella está trabajando de Product Manager en una importante empresa, ¿cierto?, chilena de retail, ¿ya? Entonces, ¿qué te quería comentar hoy día? ¿Cierto? Que tienes dos opciones, ¿cierto? Respecto de lo que sea que tú estés en el fondo viviendo, ¿cierto? Especialmente hablando con las personas que están trabajando su empleabilidad. Tienes dos opciones siempre, no hacer nada o ser parte, ¿cierto?, de una tribu de profesionales que quieren crecer y desarrollarse. ¿Ya? Entonces, yo te quería contar que te quiero apoyar, ¿cierto? Te puedo apoyar si estás en eso, con la certeza de que vas a crecer como profesional, experiencia en el coaching con más de 700 personas, ¿cierto? Entrevisté a más de 2000 personas cuando estaba en lo corporativo, así que con ese conocimiento también, y me adapto a lo que hoy, ¿cierto?, está en el mercado. Te puedo ayudar a adaptarte a lo que hoy está en el mercado. ¿Cómo hice yo en el fondo este programa? Analicé la estructura de los candidatos que daban buenas entrevistas y se desarrollaban como profesionales. Por eso creé una metodología y diseñé un programa de herramientas prácticas que te van a apoyar, además de herramientas de mentalidad guerrera, ¿ya? Analicé también la estructura de los candidatos que daban buenas entrevistas y se desarrollaban como profesionales. Y algo de verdad que tienen las personas que logran sus objetivos en común es que saben transformar sus emociones y saben transformar sus creencias limitantes, ¿ya? Independiente de la forma, la metodología es moverse despacio, es moverse de un espacio donde yo me veo como una víctima, ¿cierto? O como una persona que está en contracción, a una persona protagonista, a una persona que es expansiva. Ya te quería contar de mi programa. ¿Para quién es este programa? Para quienes están listos para descubrir qué no les permite tener el trabajo que sueñan, para quienes están comprometidos con impactar positivamente en sus trabajos, para quienes son valientes, están abiertos al cambio, para quienes son proactivos y responsables. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cierto? Después les voy a mandar un correíto, ¿cierto?, a las personas que estén interesadas con un link para que tú me puedas pedir dentro de mañana, ¿cierto?, una sesión de claridad de 30 minutos para saber si tú quieres trabajar conmigo, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque esta sesión es para hablar sobre tus inquietudes del programa y si es lo que requieres para crecer. Es precisamente este método el que me ha permitido crear excelentes resultados, ¿cierto?, con mis clientes debido a que el trabajo con la gente correcta en el momento correcto, ¿cierto? Podemos tener la certeza de que te puedo ayudar, ¿ya? Y en el fondo, que te llevas un currículum actualizado, LinkedIn que genera más búsquedas con perfil y una foto nueva, con herramientas de entrevistas claves de tu postura corporal y qué palabras usar, con autoconfianza y certeza de tu valor como profesional, con la visión que tienen los reclutadores y headhunters de los procesos de reclutamiento, pautas para cada uno de los procesos que son evidencias del trabajo realizado, con una entrevista con feedback en video y audio que puedes revisar cuantas veces quieras, y meditaciones y visualizaciones positivas y herramientas de autocuidado, ¿cierto? Cuando alguien está buscando especialmente trabajo, hay que diferenciarse como profesional y saber cómo marketearse y venderse. Ya yo sé que sonar súper rudo, pero si nos vemos así como un objeto, ¿cierto? Un objeto, por decir de alguna forma, o algo que hay que vender, ¿cierto? Obviamente va a ser muy distinto, ¿ya? Si yo puedo empezar a analizar cuál es mi propuesta de valor en términos de competencias, que es como la analizan las personas de recursos humanos, es súper importante y va a significar una diferencia gigante en las personas, ¿ya? Te quería contar también en las empresas en las que he trabajado, ¿cierto? Trabajé en Roche, en Intercontinental, ¿cierto? En Ripley Transbank, en Blooming, Calidad Humana, Encuentros Chile, y los clientes que he tenido en este tiempo que estoy hace 3 años y medio ya como de manera independiente, en Provida, Easy, Santander, Surlat y también Roche. ¿Ya? ¿De qué se trata esta mentoría grupal de empleabilidad? Son 8 sesiones, es un proceso de 2 meses, ya donde nos juntamos una vez por semana a las 6:30 los días martes y vamos trabajando en distintas sesiones, distintos ámbitos que son muy importantes para la búsqueda laboral. Entonces está la sesión general de empleabilidad, ¿cierto?
donde tú puedes explorar tu situación actual y la definición de la meta objetivo, tu marca personal y oferta de valor en términos de competencias, qué es lo que tengo que ofrecerle a la empresa. En la sesión 3 vemos la estructuración estratégica, ¿cierto?, de el currículum. En la cuarta, nosotros vemos la organización de LinkedIn en términos de marketing personal. En la 5, gestión interactiva de la búsqueda tradicional y proactiva en gestión de redes y networking. Después en la sexta vemos trabajo en creencias limitantes y su implicancia en la autoestima laboral, ¿cierto? Que lo estamos viendo que es muy clave y de hecho lo que hablamos hoy tiene mucho que ver con la sesión 6, ¿cierto? La sesión 7 es diseño de entrevista tradicional de excelencia en términos de motivos, salidas, fortalezas y debilidades, entre otras. Y la sesión 8 es una entrevista por competencias desde tu propuesta de valor, ¿cierto? Como profesional, identificar los recursos personales para el logro de las metas, ¿ya? La inversión es por hoy de 550,000 pesos, se puede pagar con tarjeta de crédito, ¿cierto? Y en las cuotas que tú quieras, y también te doy boleta de psicólogo, así que si tienes todavía tu ISAPRE, ¿cierto? Puedes, en el fondo, que te pueden abonar hasta incluso el 30% del valor, porque eso es una atención psicológica, ¿ya? Después, aquí, solo les quería mostrar un poco, ya, las personas que elijan hoy, en el fondo, comprar el taller, ¿cierto?, este programa, van a poder acceder a estos 3 bonus que son el DISC de personalidad, ¿cierto?, con un informe inmediato que les va a llegar, una clase de preparación inglés y un informe de tu nivel de inglés, y una revisión individual de tu currículum conmigo, ¿ya? Esos son los bonus para las personas que lo compren el día de hoy. Y yo les digo, hay personas que sin trabajo me compraron este programa en 10 cuotas, ¿cierto? Y antes de los 3 meses ya encontraron trabajo, o antes de los 6 meses también, puede pasar, ¿ya? Porque hay personas que, como el testimonio que les voy a contar en un ratito, que encontró al mes trabajo, y hay personas que se demoran un poco más, 4 o 6 meses, ¿ya? Depende de cada persona, pero finalmente, si lo pones a largo plazo, no es tan difícil. 55,000 pesos a veces uno lo gasta en cualquier cosa en un mes, ¿ya? Entonces les quería contar de Jimena, que ella es de la primera generación, ¿cierto? En el fondo de Valórate y Acelera Fénix, ya que es el programa que les conté, y ella, a causa de la pandemia, se quedó sin trabajo. Cuando llegó estaba súper angustiada y sin esperanza, me pidió la sesión de claridad, tomó el programa Valórate y Acelera súper como también diciendo, chuta, es verdad, funcionará, no funcionará, ¿cierto? Y en la primera generación trabajamos su autoestima y potenciamos sus herramientas de empleabilidad. Ayer, el 11 de febrero, a las 13:31, un mes después de haber tomado el programa, recibió una carta oferta en el cargo que ella quería y en el tipo de empresa que ella quería en la industria farmacéutica, ¿ya? Entonces, acá está, dice, esto no es suerte, es trabajar en lo que quiere y ponerle estrategia y metodología. Voy a ver, por favor me cuentan si no se escucha. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jimena y yo estoy participando en uno de los programas de empleabilidad de Carola. Llevamos 5 semanas, ¿ya? Y bueno, en estas semanas la verdad es que siento que hemos avanzado, digo hemos porque somos un grupo, ya que es un grupo bastante, somos unos 5, aproximadamente 5 o 6, lo cual es bastante bueno porque logramos compartir experiencias e ir mejorando así a partir de las experiencias del otro también. Y la verdad es que Carola nos ha entregado herramientas bastante valiosas y las cuales uno las ha podido llevar a la práctica en el día a día. Y particularmente me pasó a mí que el día antes que tuve una entrevista, tuvimos una sesión con Carolina que para mí fue fundamental, ¿ya? Y pude dar una entrevista muy buena y de hecho les comento que hace un par de horas me llamaron y que fui seleccionada. Así que estoy tremendamente agradecida de Carola, recomiendo 100% su programa, no se van a arrepentir porque la verdad es que... Carolina, no se escucha el testimonio. Como les digo, ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Alguien me dijo por ahí no se escucha? Por acá se escucha muy bien. Se escucha. Ya. Disculpa la que no se escucha, pero algunas que no se escuchan. alguna no se escucha. Pucha, discúlpenme.
Ya, después, o sea, en el fondo ella está explicando que encontró trabajo ayer. Disculpen, está por terminar, así que ahí vamos a hablarlo un poquito más. Entrega, Gracias por decirme. que realmente les va a servir tanto en la búsqueda, ¿ya? O si quieren No se escuchó nada. cambiar de trabajo, o también si estamos en un trabajo que les guste, ¿cierto? Y que podemos o que queremos ser cada vez mejor. Así que Ya, en el fondo lo que ella decía, me da lata decirlo yo porque lo dijo ella, pero bueno, gracias por decirme que no se escuchaba, ya varios que no escuchaban, ya se escuchaba muy bajo. No sé cómo hacer que se pueda escuchar mejor, ya, pero en el fondo lo que ella estaba contando, a lo mejor vieron su cara, ¿cierto? Que en el fondo ella encontró trabajo ayer y que no se arrepentía de haber tomado el programa, ¿ya? Entonces, próximos pasos para los que quieran tomar el programa, hasta el sábado 13 de febrero doy acceso a la plataforma y comenzamos el 23 de febrero a las 18:30 horas. Ya hay 2 personas que compraron antes de, en el fondo, de incluso lanzar este programa. Solo quedan 6 cupos, ¿cierto? Ya vendí 2 cupos, ya son grupos pequeños, no son grupos grandes, ¿ya? Y estás listo para ponerte en primer lugar, ¿ya? Hay una plataforma online digital donde tú también puedes ir avanzando a tu ritmo, ¿cierto? Que es por cada una de las sesiones trabajo previo y te animas a ser parte de la tribu Valórate y Acelera Fénix, ¿ya? Muchas gracias por ponerte primero y ahora me toca escucharte a ti. Eso es por el día de hoy.